Bueno, muy contentos de estar aquí otra vez, muy agradecidos también a la gente que nos sigue en redes sociales, en el canal de YouTube. Estamos especialmente contentos después de este periodo vacacional por todos, por el perfil de Mueve Tu Bola y personalmente por el de Tandem Perfecto. Mandamos un saludo a aquellos que nos vean porque vemos que nos ven y nos hace ilusión, nos motiva. Y bueno, teníamos pendiente este capítulo de secundarios en el deporte, que bueno, como decimos muchas veces, venimos a intentar que esta filosofía deportiva ayude un poco también a nuestra vida diaria, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor nos está viendo, no le gusta el deporte, pero a lo mejor está en un grupo de música, a lo mejor está en un proyecto empresarial, a lo mejor está en una asociación y todo lo que contamos pueda servir un poco para inspirar también para nuestra vida diaria. Y nosotros queríamos hablar de la importancia de los roles secundarios, porque yo, por ejemplo, hace tiempo me di cuenta, cualquiera de vosotros habéis estado en algún equipito de fútbol o en algún grupito de música, te das cuenta de que muchas veces lo importante no es hacer algo que en un momento dado tenga un impacto o tenga un éxito. Lo importante es que a lo largo del tiempo se perpetúe ese éxito y sobre todo se perpetúe esa relación, ¿no? Esa relación con el grupo. Y para eso es fundamental e indispensable el rol de los secundarios en las organizaciones, ¿no? A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, grupos como Queen, ¿no? En el que tenías figuras con tanto impacto, con tanta personalidad como el propio Freddie Mercury, pero también como Brian May o Roger Taylor, que eran personalidades con vocación de liderazgo, ¿no? Y hay un poco la personalidad que hacía un poco de equilibrio entre toda la banda era John Deacon, ¿no? El bajista que tenía un rol totalmente secundario. Si habéis visto la película Bohemian Rhapsody, lo describe muy bien, pero que era una persona que transmitía mucho equilibrio, que tenía un talento brutal, que con el tiempo solamente algunos expertos le han reconocido su talento como bajista, pero que sin hacer mucho ruido él estaba ahí y hacía que el grupo tuviera un equilibrio. Lo mismo pasaba con los Beatles, con el papel de George Harrison. Bueno, pues Ringo Starr tenía un papel voluntariamente muy secundario, pero estaban Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr, como dice nuestro amigo Álvaro Galán, que le mandamos un saludo, era el pegamento, ¿no?, del grupo. Y otros dos casos muy llamativos que hay son en el grupo Metallica, ¿no? Está James Hetfield, que es el cantante, y está Lars Ulrich, ¿no? Y él le decía muchas veces, cuando el grupo sufría turbulencias porque se iba un componente y tenía que venir otro, muchas veces el cantante le decía al batería: oye, tengo miedo de que al hacer estos cambios se pierda la esencia. Y el batería le decía al cantante: mientras tú y yo estemos aquí, esto es Metallica, ¿no? Entonces, el papel más secundario, el batería, ¿no?, que normalmente no tiene un papel protagonista, era el que le transmitía al cantante esa identidad del grupo. Decía: si tú y yo lo hacemos, esto es Metallica. Y el último caso que se me ocurre en el ámbito de la música es el de Charlie Watts, ¿no? El batería de los Rolling Stones, ¿no? Ahí tienes dos figuras muy talentosas como Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts. Bueno, pues yo que toco a nivel aficionado la batería, pues siempre me parecía como que era un batería muy plano, que no tenía mucho ornamento, ¿no? Pero un día vi un reportaje y amigo, no, es que él voluntariamente cumple ese papel, porque él cuando no está girando con los Rolling Stones, está en grupos de jazz, es decir, él está sobradísimo y es capaz de hacer cosas infinitamente más llamativas de las que hace con los Rolling, pero él sabe. Se hace una gira de un año con los Rolling para descansar, para decir, mira, Exactamente, ¿no? Y él dice, yo no soy un buen líder, ya que cambio de opinión constantemente y me cuesta tomar decisiones. Prefiero tocar. A ver, perdona que no entiendo mi propia letra, como le pasa a Rajoy. Eh, sí, bueno, nos lo podemos decía imaginar un poco. prefiero tocar lentamente que hacer ornamentos, ¿no? Hay personalidades que saben perfectamente asumir un rol secundario, pero sumar para la identidad del grupo. Sí, yo os iba a contar un caso que cuando pensábamos el señor Igea y yo en papeles secundarios en el deporte, el primero que me viene a mí a la mente, seguramente, no sé si es el menos reconocido, es el de los Sherpas. Los Sherpas en la alta montaña, ¿no? Eh, no hay expedición en la que no haya Sherpas
y que sin embargo no se reconoce su labor como debería, cuando son, en algunos casos, incluso más importantes que los propios expedicionarios, ¿no? ¿Pongo una Para foto del empezar, Serpa o no la pongo? bueno, métela si quieres, venga, ponla. Ahí está, un Serpa, ahí el tío, que da hasta fatiga verlo al pobre. Sigue, perdón. Fatiga de muerte. Para empezar hay que dar una explicación inicial, que es que Serpa, la palabra Serpa, que incluso la RAE la reconoce como aquellas personas que acompañan una expedición de montaña para llevar el equipaje y ayudar en el ascenso, en realidad Serpa es el nombre de una etnia, que es la etnia bueno, una etnia que vive entre Nepal, China, la zona del Tíbet, y algunos en India. Y entonces cuando empiezan a principios del siglo XX las expediciones al Himalaya, los utilizan para hacer la labor que hoy se le llama Sherpa. Pero en realidad Sherpa es el nombre de su etnia. De hecho, muchos de ellos se apellidan Sherpa, como indicativo de que pertenecen a esa etnia, ¿no? Y como decía, el sentido del Sherpa se inicia en esas primeras expediciones, que eran sobre todo británicas, que en ese momento eran los que colonizaban esa zona y no permitían que otros países fueran allí, y con un espíritu muy colonizador, pues iban allí y contrataban a una serie de gente para que llevaran el equipaje. Y además, como esta gente estaba acostumbrada primero a la altitud y además conocían muy bien los montes, los contrataban para que les ayudaran en las ascensiones. Y por supuesto, pues esa labor no era reconocida, ¿no? Y los que se llevaban el mérito, pues eran obviamente los británicos. No sé si os suena un nombre, Tenzin Norgay. ¿Os suena alguno? No. Pero ni pa Blas. No. Y si os digo Edmund Hillary. Me puede Sí, llegar fue uno a de sonar un los... poco más. Bueno, Edmund Hillary y Tenzin Norgay fueron los primeros que Este lo llegaron a conozco la yo, sí. cima del Everest. Sí, ese me sonaba más. Sí, ¿A cuál de los dos, Aló? A Hillary. A Hillary, claro, que salían los billetes Sí. de dólar neozelandeses. Claro. Edmund Hillary era Hombre, claro. ciudadano. Eso además Estaba todos sabemos que, bueno, sabemos que Alo compra mucho en Nueva Zelanda, material para la nieve, y por eso lo sabe. Bueno, Edmund Hillary era discípulo de la corona británica, por eso podía ir en expediciones británicas, pero sí era de Nueva Zelanda. Fueron los primeros en llegar a la cima del Everest en el año 53, y Tenzin Norgay era el Sherpa que le acompañaba. Entonces fueron los dos en llegar, y es verdad que en este caso Hillary y John Hunt, que era el director de la expedición, siempre reconocieron la labor de Tenzin Norgay, y de hecho es el Sherpa más conocido en el mundo, ¿no? Pero aún así seguía habiendo ciertas diferencias. De hecho, siendo los tres discípulos de la corona británica, a Edmund Hillary le dieron el título de Sir, a John Hunt, que era el director de la expedición, le dieron el título de Sir, y a Tenzin Norgay le dieron la medalla de San Jorge. Como, bueno, venga, toma, a ti no te vamos a dar el título de Sir, tú eras el Sherpa, macho. O sea, tú eras el que llevaba las maletas. O sea, se le reconoció el mérito, y de hecho fue fundamental. El propio Hillary ha reconocido el mérito de Tenzin Norgay para llegar a ascender al Everest, pero como digo, no se le reconoce, ¿no? Y la presencia de los Sherpas cambió mucho a raíz de que empezaran las expediciones comerciales al Everest, que básicamente son empresas a las que tú pagas, que suele oscilar entre los 60.000 y los $100.000, y te suben a la cima. Y a raíz de que se extendiera este tipo de empresas, claro, estas empresas necesitan a gente que ayude a sus clientes a llegar a la cima, porque en algunos casos son gente no muy experta en altas montañas, ¿no? Y contratan muchos Sherpas. Entonces, se han convertido en Sherpas profesionales. De hecho, las tres personas con más ascensos al Everest son Apa Sherpa, Purva Tasi Sherpa y Kami Rita Sherpa, que ya veis que es lo que tienen en común las tres. 21 veces han subido al Everest, todas en expediciones comerciales.
ahí con el crecimiento de estas expediciones se dio un problema porque la cultura Sherpa tiene un gran respeto por las montañas, las considera sagradas y no veían bien, pensaban que se les estaba faltando el respeto a las montañas y a Dios en este caso. Entonces, cada vez que hay un accidente, siempre consideran que es Dios quien se está vengando porque se le está faltando al respeto. Pero al mismo tiempo, la realidad es que los Sherpas ganan aproximadamente la temporada de alta montaña es de 2 meses al año y ganan en esos 2 meses $5.000, que es 10 veces el salario medio de Nepal, con lo cual el dinero que ganan es importante. Entonces se da ese dilema entre la tradición que exige un respeto a la montaña y las expediciones comerciales que vienen poniéndote $5.000 encima de la mesa. Bueno, yo sospecho que este ciclo de secundarios se nos puede alargar más de lo que teníamos pensado, porque la verdad es que según vamos profundizando en la materia y según voy indagando en historias, cada vez se me vienen más a la cabeza y hay muchas que no me gustaría dejar de contar aquí en Muévete a tu bola, como algunas personales que he podido vivir yo en Soto del Real con jugadoras que a lo mejor cumplían un papel más secundario, pero que era fundamental y vital en la supervivencia del grupo, ¿no? Quien Pero no sí quiero contar conozca, una... quien no os conozca de cerca a Iván Igea, pues pensará que ha estado en la cárcel, pero no, Soto del Real es Sí, el equipo de el Club fútbol Deportivo sala. Soto Real Fútbol Sala Femenino. Entonces, este libro me lo regaló el abuelo Xavier justo cuando yo dejé Muévete a tu bola y me fui de entrenador a División de Honor Femenina de Fútbol Sala, y se llama Lecciones de Liderazgo. Está inspirada en la aventura de Shackleton en la Antártida. Cuando se quedó muchos meses con su barco encallado y tuvieron que sobrevivir todos los miembros de la expedición y consiguió que sobrevivieran todos, ¿no? Entonces, una de las principales lecciones de liderazgo que te enseña es el mensaje del grupo, ¿no? Al final dice, para ser un buen líder, lo único importante o lo más importante es la gente que te rodea, ¿no? La gente que cumple un papel secundario. Y una anécdota que cuenta, voy a contar 2 anécdotas muy rápidas, es cómo hace la selección de la tripulación antes de meterse en ese viaje, que al final tuvo muchos problemas y que gracias a esa selección que había hecho pudieron sobrevivir. Él habla de cómo seleccionó al cocinero. Entonces, entrevistaron a 4 o 5 y finalmente él en su diario escribe: hemos elegido a este cocinero. La verdad es que no cocina muy bien, pero sabe cantar. Y en las largas noches de frío y lluvia y tal, nos va a venir muy bien gente que amenice el grupo, ¿no? Al final, efectivamente, se meten en un grave problema porque encalla el barco y se tiran varios meses para poder salir de ahí, y cuentan anécdotas cuando empiezan las luchas de egos, cuando empiezan los que quieren ser líderes, los que tienen opiniones diferentes al líder y le quieren plantar cara, y cómo esas personas que a lo mejor no tienen un perfil tan alto y no tenían intención de liderar, son los que hacen que las cosas se calmen, ¿no? Y cuéntame la anécdota de una noche en las que, claro, pues ellos tenían ahí para comer casi ilimitadamente, porque pingüinos y focas había por toneladas, pero bueno, había otro tipo de provisiones que había que dosificar mucho, como por ejemplo la leche, ¿no? Entonces la leche tenían una ración diaria de media taza. Entonces una noche estaban todos, cuando tomaban la leche era... Haber ordeñado las focas. el pingüino. Los pingüinos no sé, pero bueno, pero las focas. El pingüino no, sí, pero la foca sí. Entonces, dijo, estaban en plena velada, era un evento cuando tomaban la leche, porque se juntaban, charlaban, y empieza una discusión de liderazgo. La cosa se calienta y uno de los que más peor carácter tenía coge la taza con la leche de la rabia y la estampa en el suelo. Y en ese momento él se da cuenta de que la ha cagado, que era la única leche que tenía para todo el día, y la acaba de estampar en el suelo. Y en ese momento, sin decir nada, otro coge un vaso y todos echan un poquito de leche en ese vaso, se lo dan y siguen tomando la leche. Es decir, al final había gente que tenía mucho afán de liderar, pero por mucha rabia que uno tuviera, por mucho tal, al final veía que dependían unos de otros y que sin los roles más secundarios nadie podía sobrevivir por sí mismo. Y queríamos terminar esta sección de hoy con otro de los ejemplos más evidentes de roles secundarios, que es el de los gregarios en el ciclismo,
pero vamos a dejarlo para la semana que viene y vamos a pasar, señor Gallello, con la entrevista. Sí. Bueno, agradezco ese ejercicio de solidaridad para llegar a tiempo a la entrevista y que la semana que viene habléis de los gregarios, en efecto. Muy interesante, va a dar para varios programas también este tema. Sí, seguro.